Son las 7:33. Damos la bienvenida al doctor Adrián Castro, asambleísta de la provincia de El Azuay. Llegó al Parlamento con el apoyo de Actuemos, Movimiento Nacional, Xungo, Movimiento Local, y actualmente actúa en el bloque de ADN, aliado a ADN. Doctor Castro, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. A usted un saludo, Rosanita, a toda la gente de Cuenca, mi saludo cordial también esta mañana. Antes de ingresar en detalle en cuanto a las posibilidades que podría tener este proyecto, aún ya sea fragmentado o no dentro de la Asamblea, cuéntenos qué pasó ayer. Hay muchas lecturas que se han dado. Llegaremos sin duda particularmente a la actuación de ADN. Pero ¿cómo estuvo la situación en general? Gracias, Gustavo. Efectivamente, el día de ayer se trató por segunda ocasión la discusión a la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Yo debo lamentar profundamente que el ponente de esta comisión, porque la Ley Orgánica de Garantías, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, le da una suerte de mucho privilegio al ponente, si es que ustedes así lo quieren llamar, en donde él es el único que puede solicitar al presidente de la Asamblea la suspensión del punto y decir: acojo todo lo que ustedes han dicho, voy a revisar de nuevo en la comisión, llevarse 8 días y traer un nuevo proyecto. Lamentablemente, y eso que yo lo voy a decir, yo hablé 2 veces con Fernando Cedeño, 2 veces de manera verbal, 2 veces enviamos por escrito, una ocasión con el asambleísta Ramiro Vela, otra ocasión el día de ayer antes del debate, le envié 27 hojas de aportes de mi persona al Código Orgánico Integral Penal y le dije: Fernando, esto es un tema de seguridad nacional y usted tiene que despojarse. Ya ha entendido, la ciudadanía ha rechazado profundamente lo que se pretendía hacer en ese proyecto, llévese 8 días a la comisión. Lamentablemente esa posición no tuvo el ponente de la Comisión de Justicia. Eso es grave para el país, porque ahí uno entiende que la visión de cierto grupo de asambleístas es extremadamente grave. Y no voy a generalizar, porque en la propia RC había división de criterios, y eso hay que decirlo también. Explíquenos esto de la Comisión de Justicia. ¿Puede o no eventualmente este proyecto ir a la Comisión de Justicia, que entendemos era su idea? Pues escuchamos también al presidente de la Asamblea señalar que el proyecto ya no puede regresar a la Comisión de Justicia. Ya no puede regresar, porque ayer Henry Kronfle, el presidente de la comisión, suspendió ya el debate, es decir, no, cerró el debate. Y esta opción que había de llevar a la comisión solo se podía hacer dentro de un debate. Entonces, fíjense ustedes que en una persona de los 17 millones de ecuatorianos recaía el tema de llevar y reformar una norma. Pero yo no entiendo a ratos tanta tosudez, tanta necedad de una persona que, insisto, hablé 2 veces por escrito, y no se comprende que es un tema de interés nacional. Tampoco se comprende que el Código Orgánico Integral Penal es una herramienta necesaria para jueces y fiscales. ¿Cómo pretender? Pero yo no sé en dónde cabe la idea de que se pueda entrometer actores políticos o asambleístas a una investigación fiscal. Es gravísimo lo que se pretendía en el proyecto. Peor aún, meter revisión de sentencias a través de organismos internacionales ni siquiera reconocidos en el sistema procesal del Ecuador. Entonces, ese tipo de cosas no podían pasar. De ahí eliminaron la imprescriptibilidad del tema de los delitos ambientales. Existe una contradicción en la propia imprescriptibilidad en 2 artículos de la ley. Le hice notar que no llevó algo que en su momento dijo hasta la propia fiscal cuando fue a comparecer en la Asamblea. Ella dijo: tenemos jueces que están resolviendo temas de tránsito. Eso dijo la fiscal. Es decir, en este país, en el Ecuador, a diferencia de todos los otros países del mundo, los jueces siguen resolviendo el hecho de que usted se pare con su vehículo en un paso cebra, o que haya dejado mal estacionado, o se haya pasado el semáforo en rojo. Ese tipo de cosas no podían ir. Más bien dicho, debían eliminarse del Código Penal y trasladarse a los municipios tipo A. Y en los municipios tipo B, dejarlo así, hubiésemos liberado a 275 jueces de la carga procesal que tienen para resolver temas de corrupción, asesinatos, violaciones, lo cual no ocurrió por la tosudez y necedad de una sola persona. Ahora, doctor Increíble. Castro, muy bueno. Sí, ayuda no sé si tenemos los audífonos para podernos escuchar. Buenos días, Adrián, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues la moción de Fernando Cedeño no era la única tampoco. Uno de los entrampamientos también pasaba por la forma en la que se debía votar. Si le dividimos en 2, si le dividimos en 4, si sacamos estas propuestas del un bloque y le ponemos en el otro. Es decir, ese también fue
fue un problema que ha llevado al entrampamiento en el que está en este momento el tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal en la Asamblea Nacional. La moción de ADN, a través de una de sus asambleístas, ya no llegó a votarse dentro de la Asamblea porque ya tanto los correístas abandonaron la sesión y ADN, perdón, el Movimiento Construye tampoco, no, el mismo ADN fue quien no permitió que haya quórum. Si se vuelve a convocar, tendría que votarse esta nueva moción, que muy probablemente, y tal como están las cosas, tampoco tendría los votos necesarios. ¿Cómo se maneja esto también dentro de la Asamblea? ¿Es responsabilidad de una persona del movimiento el decir cómo se vota, en qué momento se vota, si se aprueba, si no se aprueba? Pero esto puede llevar meses. Bueno, Rosana, se presentaron 4 mociones en definitiva, pero 3 de ellas fueron expuestas de manera verbal. Lucía Pozo presentó una moción de que se haga voto artículo por artículo. Lamentablemente, Lucía no presentó por escrito la moción y por lo tanto no cumple con lo que dice la ley y no pudo pasar esa moción. Las mociones que pasaron fueron la de Fernando Cedeño, que por ventaja recibió un rotundo no, porque ahí se pretendía poner todas estas barbaridades jurídicas. Solo alcanzó 50 votos, me parece. Exacto. Me parece que 81 votos impedimos que pasen las propuestas que estaba presentando Fernando Cedeño, y en donde estaban básicamente estas situaciones complicadas que yo lo he mencionado hace un momento y que eran contradicciones gravísimas al tema legal. Otra moción es la que se presentó por parte de ADN, que es una división en 4 bloques, una en donde están todos los artículos favorables del COIP, que me parece que es correcto haberlos separado, un segundo grupo en donde están los artículos que ya están eliminados, más bien dicho, que fueron negados ya al bloque de RC y especialmente a Fernando Cedeño, un tercer bloque de artículos que están dentro del área procedimental y se están yendo a presentar dentro de la consulta popular, y un cuarto artículo que tiene que ver con el femicidio y el feminicidio. Sobre este último punto, sobre todo, hice una propuesta basada en lo que decía el Observatorio Nacional de Género y Diversidad, que tampoco fue acogida por el señor Cedeño, dicho sea de paso, siendo la figura del femicidio tan necesaria en el país. Así es de necio el señor, y no acogió. Y finalmente la moción de Construye, que es una moción que en cambio se presentó por escrito y que era el archivo de todo el COIP, y no pudo ser sustentada oralmente y por lo tanto no cumplió con esa formalidad que se requiere para que sea aceptada como una moción. Así están las cosas. ¿Qué pasó el día de ayer? No había quórum, todo un bloque, el bloque de RC salió, abandonó la sala y imaginándose que no iba a existir todo porque no habían ya algunos asambleístas en ese momento, salió una parte de ADN, no todos, yo al menos me quedé hasta el último momento ahí, nunca abandoné el salón, y luego ya no existía el quórum para tratar la moción de ADN. Este pequeño incidente, en la misma marcha de su respuesta, si nos puede aclarar, pues se ha especulado que el Ejecutivo había pedido a Henry Kronfle que suspenda la sesión, y ante la actitud de no suspenderla salieron parte de los asambleístas de ADN. ¿Es esto correcto? No fue así, imposible, eso no ocurrió de ninguna manera. Más bien, ante la falta de ya un buen grupo de asambleístas, un grupo de ADN dijo: con cómo aprobamos el COIP sin la mitad de la Asamblea Nacional. Entonces fue una decisión más bien de un grupo de asambleístas que tomaron esa... No, porque además la moción que se iba a votar era precisamente la que habían planteado ellos, por supuesto, el movimiento oficialista. Por supuesto, pero no todos, insisto, fue un grupo de personas, el resto ahí están, ustedes pudieron presenciar en vivo, ahí estuvimos casi la mitad de los asambleístas, entonces no fue así. Pero sí es de lamentar que, insisto, una norma tan importante como el Código Orgánico Integral Penal dependa de una persona. Desde mi punto de vista dependía de él, porque si es que Fernando Cedeño decidía dentro del debate llevar a la comisión, íbamos a tener en 8 días un cuerpo ya sumamente construido. Yo sé que ahí tienen mayoría RC, no hay problema. ¿Es Cedeño o es difícil actuar de una forma, diríamos, racional con los correístas? ¿Qué es lo que pasa? Es un grupo, porque yo hablé con un enorme grupo de esa misma bancada y me decían: tienes razón, Adrián, Fernando tiene que llevar, pero está en manos de él. Entonces, en virtud de que yo pero tenía... él no quería. No obedece a alineamientos.
arbitrariamente. Ellos son muy disciplinados en esos temas. Pero veo que no hubo un acuerdo ni siquiera entre ellos, porque insisto, más de la mitad de ellos, incluso unos se acercaron a mi curul porque yo les hice llegar un documento de 27 páginas que aquí le voy a dejar para que usted vea lo que estaba proponiendo y cómo podía haber cambiado ese COIP. Y me dijeron, estamos de acuerdo contigo, Adrián, vamos a hablar con Fernando. Pero ya era tarde, porque definitivamente ya cerró el debate y el señor no quiso escuchar de razones. Y fíjense ustedes, este rato nos toca votar, porque ya no hay otra posibilidad. Nos toca votar por lo que tenemos, salvo que pasen 60 días y que se archive el proyecto, lo cual sería grave, porque no todo el COIP es malo. Yo considero que un 90% del proyecto está bien. Si es que se aprueba, sin entrar en detalles, por supuesto, porque es imposible, ¿qué es lo que se estaría aprobando? Bueno, temas positivos, endurecimiento de penas, por ejemplo, se está mejorando mucho los tiempos en el tema procedimental penal, se están retipificando algunos delitos como la extorsión y votar por todo lo que ha quedado, o votar lo bueno, y hay en la moción también está el bloque de temas malos que no vamos a aprobar, para tranquilidad, eso sí, de todo el país, para tranquilidad de los cuencanos, de los azuayos, todas esas pretensiones que estaban mal escritas, eso ya no va, definitivamente. Digamos que fuera de proyecto. Ya está fuera de ruido, así es. Ya. Pero sí hay cosas buenas que tenemos que aprobarlas. Yo no creo que hay dos cosas extremas aquí. Construye, dijo, archivemos el proyecto, no está bien, porque los propios jueces y fiscales dicen, oye, una parte sí está bien, ayuden. Pero el otro extremo era, en cambio, aprobar estas cosas que no estaban bien y que finalmente ya no caben. Lo que corresponde en este momento es votar por lo positivo del COIP, y en esa medida yo creo que el presidente de la Asamblea tiene la obligación con el país de traerlo nuevamente a debate, y así, ya no hay debate, a votación más bien dicho, y en virtud de ello, aunque sea lo que se hizo bien, darle a la justicia. Adrián, esta segunda moción presentada por ADN, ¿tendría los votos para ser aprobada? Va a haber 4. Sí, en la parte positiva estoy segurísimo, muy seguro que sí, van a existir los votos, sin duda alguna. Pero obviamente lo que se quiere evitar es lo que pasó el día de ayer. Ustedes vieron al final de la sesión, también hubo ahí una suerte de discusión fuerte entre Construye, entre RC, y eso obviamente desdice de una imagen de la Asamblea Nacional, ¿no?, al final del debate. En lo que se refiere a la alianza de gobernabilidad, pues así se dio a entender que conforman Partido Social Cristiano, Correísmo, ADN. ¿Cómo se encuentra la situación? ¿Se ve una situación un tanto engorrosa, a ratos incongruente, inmanejable? No es tan así, Gustavo. A lo mejor hacia afuera parecería eso por lo que pasó ayer en el COIP, pero una hora antes aprobamos por unanimidad, por ejemplo, la ley de erradicación del acoso laboral, que ya es ¿qué será? La cuarta vez o quinta vez que se aprueba por unanimidad. Entonces, eso más bien significa que no hay un acuerdo sellado en piedra, ni mucho menos con candado, ¿no? Incluso ustedes han de haber visto votos en ciertas ocasiones de las propias bancadas, que unos son positivos, otros negativos, otras abstenciones, y se ha manejado un buen ambiente más bien en la Asamblea. Yo creo que es parte de una renovación también de una clase de asambleístas que provenimos ya de un nuevo segmento, si ustedes quieren decirlo, ya no es de una vieja política, y eso ayuda muchísimo a elevar el debate dentro de la Asamblea. Pero hubo una unanimidad una hora antes. Luego el COIP es una norma que efectivamente tenía la intención clarísima de incorporar este proceso de revisión para sentencias, que entendemos era para que pueda el expresidente Rafael Correa beneficiarse de eso, y la segunda, meter la mano en la justicia, que es... imagínense ustedes lo grave, ir a la indagación previa y sacar los documentos y la investigación que está haciendo la Fiscalía. Eso no cabe, pero yo no sé, la verdad, que pretendían, pero esas cosas nos entramparon. Ahora, para cerrar estos temas y para dejar con algo de claridad a nuestros oyentes, ¿qué es lo que cree usted va a suceder en el transcurso de estos 60 días? Yo creo que el presidente va a tener que convocar a la Asamblea Nacional antes de los 60 días por la presión ciudadana, por la presión de un grupo enorme de judiciales que están necesitando esta herramienta urgentemente. Perdón la interrupción aquí, convocar o no depende exclusivamente del presidente de la Asamblea Nacional. Si decide no volver a convocar hasta que se cumpla, se archiva. Se archiva. Pero yo no creo que pase eso. Yo creo que se va a convocar. Finalmente, dentro de los 60 días vamos a tener artículos positivos aprobados.
Y de otro lado, lo que sí tengo que decir como buena noticia es que en nuestra comisión, en donde yo soy el vicepresidente de Garantías Jurisdiccionales, estamos avanzando a paso, pero muy rápido, la reforma de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Qué significa esto? Que estamos ya con el aporte de varios juristas de este país, entre otros muchos amigos cuencanos que yo tuve la oportunidad de invitarles a la asamblea, como Sebastián López, por ejemplo, nos dieron aportes enormes para las reformas dentro de lo que tiene que ver con el habeas corpus, la acción de protección y las medidas cautelares que han sido utilizadas para sacar a Raimundo y medio mundo de las cárceles del país, en cantones chiquitos en donde la justicia es a la casta, porque hay un solo juez que actúa los sábados en materia constitucional y obviamente ya ni siquiera necesitan sorteo, les pagan a los jueces y ustedes tienen que han salido asesinos por dolores de espalda, han salido violadores por dolores de los testículos. Es una cosa increíble lo que ha pasado en este país y esto lo digo en serio, por algunas personas dirán es exagerado, no, eso está en los papeles, así han salido por dolor de cabeza y en función de eso estas reformas las vamos a tener para el mes de abril, para ya entrar al primer debate, y es una noticia muy positiva para el país porque algunas personas decían no van a aprobar en un año estas cosas, se van a aprobar, ven ustedes, hemos avanzado un paso veloz y eso significa que en pocos días daremos una rueda de prensa con la comisión y mostrándoles cuáles son los cambios en donde hemos avanzado y en donde estamos poniendo candados fuertes para que no vuelva a ocurrir esta justicia a la carta y evitemos que salgan los delincuentes de las cárceles. Bien, pasemos a otros temas de interés local que tienen que ver con su función de asambleísta. Sabemos que los asambleístas no hacen ni gestionan obras, tampoco tienen mayor injerencia más allá de chequear el presupuesto general del Estado en el presupuesto, pero sí tienen una herramienta muy importante que es el de la fiscalización. Así es. El de fiscalizar a los funcionarios públicos cuando lo cumplen. ¿Cómo piensa usted se debe abordar el tema gravísimo de la SUAY de la vialidad? Absolutamente irresuelto cuando de la lectura del presupuesto general del Estado se deduce que la máxima aspiración del actual gobierno de Daniel Noboa es integrar un 2% más de carreteras a ese grupo de aproximadamente 40% de las carreteras que se encuentran en estado carrozable, en buen estado en el país. Es decir, esto significa olvidarse de las aspiraciones y de tantos proyectos inconclusos y que se encuentran en una verdadera crisis en la provincia de La Suay. Mientras tanto, está allí la solicitud de competencias de autoridades locales que tampoco obtiene una respuesta del gobierno. Bueno, aquí hay que analizar el tema de manera holística. Nosotros como asambleístas de la SUAY tenemos una causa común. Los 5 asambleístas hemos interpuesto nuestros mejores oficios con los ministros, tanto con el de Finanzas cuanto con el de Transporte y Obras Públicas, para que tengamos un flujo mejor en cuanto a las obras públicas. De hecho, en menos de nuestros 3 meses conseguimos, dentro de las reuniones que tuvimos con ellos, que se priorice un presupuesto para poder acabar lo que es el acceso sur de Cuenca, y se consiguió aquello. De hecho, ya se cubrió esa parte, entiendo que ahora están yendo a pagar la segunda, y eso es una gestión que hicimos los 5 asambleístas de la SUAY, en función, obviamente, de nuestras acciones de control y fiscalización, para priorizar también estos recursos para la SUAY. Lo segundo, solicitamos los 5 asambleístas al presidente Henry Kronfle que ponga a debate, en segundo debate, la ley de descentralización de recursos hacia las provincias del país. Con nuestra acción vamos a beneficiar a todo el Ecuador. Esto significa que todos los ingresos que ustedes tienen, tributarios, todos los ingresos del IVA, que generalmente se van y se licúan en el presupuesto general y los municipios tienen que estar yendo a rogar al MEF, ahora se van a ir directamente a las arcas municipales. Ya vamos, se hace un bypass y automáticamente esto pasa a los municipios. Esto significa que van a tener liquidez y van a tener los recursos suficientes para poder municipios y prefecturas trabajar con mayor tranquilidad. Y con la AME estamos incorporando ahí además que no solamente hay la ley 47 que ustedes la conocen, Gustavo, aquí hemos hablado de eso en otros momentos, pero estamos queriendo hacer una reforma que les permita a los municipios, juntas parroquiales y gobiernos provinciales que se beneficien de todas estas utilidades de las distribuidoras, de las generadoras eléctricas de la parte sur. Significa que vamos a tener un mayor número de ingresos ahí. Por otro lado, yo creo que al pedir uno las competencias, y me refiero a las competencias de la prefectura que están haciendo junto con algunos alcaldes, se tiene que desarrollar un plan vial que le permita el sostenimiento, pero de toda la vía. Va a ser algo que le había comentado yo a mi buen amigo prefecto. Le dije en su momento, nos presentó un plan vial, estuvimos los 5 asambleístas de la SUAY para socializarnos este plan, y yo le había recomendado que inicie por uno de ellos, porque
Cuando uno entra con un paquete demasiadamente grande de solicitud de competencias y claro, un sistema de peajes importante, porque es la única forma de sostener eso, tiene que tener un estudio del TPDA de cada una de las vías, es decir, del número de vehículos que pasan a diario para saber si es que es sostenible un proyecto, pero uno de ellos, por ejemplo, alcanzaba únicamente hasta Lentag. Entonces, yo le decía, ¿qué pasa desde Lentag hasta Pasajes? Si es la peor parte de la vía. Y probablemente si es que tú le pides al ministro que te dé desde Cuenca hasta Lentag, el ministro te va a decir, no, porque yo no logro conectar toda la vía a El Oro. Entonces, no le ayuda a un corredor logístico tan importante que significa el traslado de mercaderías, del transporte pesado, de carga pesada sobre todo, y minería que hay en Santa Isabel, que viene el material acá todos los días desde la cuenca del Jubones, se va a acabar. Entonces, ningún ministro le va a dar una competencia así. El planteamiento ahí sería, trabaje con la otra prefectura y hagamos un solo proyecto para solicitar la competencia entre la provincia del Oro y el Azuay. Ahí cambia. Y ahí participarían otros alcaldes como alcaldes de Santa Isabel, alcalde de Girón, el alcalde de Pasaje. Ustedes saben que ahí se pasa además por Chilca Playa, Sarayunga, Chagli, todo eso. Hay que hacer un proyecto un poco más grande para que el ministro pueda decir efectivamente esto si en hay cuanto a la aspiración de Azuay de manejarlo a través de concesiones. Los municipios de los GATS. Que dicho sea de paso, no es solo alcalde de Cuenca y no, varios alcaldes, así es. Pero diríamos, ¿y el gobierno qué? ¿El gobierno qué es lo que va a hacer? Aquí vemos a una Zonal 6 que está a momentos en acefalía, a momentos con un director zonal que no dice ni hace nada y después de poco tiempo presenta su renuncia para ser reemplazado por otra persona y un ciclo que se va de alguna manera repitiendo. No sé si fue un modelo que heredamos del gobierno anterior de los gobiernos anteriores, que acostumbraba a patear los problemas hacia adelante. Así es. Mientras tanto vemos en contraste al presidente de la República la semana anterior inaugurando un importante tramo reconstruido de una importante vía en Manabí, inaugurando puentes en uno y en otro sitio, el ministro visitando provincias con el objeto de concretar proyectos, el apoyo que se está dando a este proyecto del quinto puente, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el gobierno de ADN? Le pregunto a usted porque está en el bloque legislativo. Usted no es del gobierno, pero tiene una relación cercana. ¿Qué pasa con respecto a la provincia de la Azuay? A ver, primero yo averigüé todo esto de Manabí porque ya empecé a ver, yo fui uno de los mayores críticos, recuerdo usted, Gustavo, cuando decía, ¿por qué todo hacia allá? Pues ¿por qué todo al norte y por qué siempre a Manabí? Y ahí hay que hacer una particularidad, precisión. Lo que se está haciendo en Manabí es la conclusión de obras que tenían el presupuesto ya asignado y que están 100% financiadas hace ratos, no ahora. Eso por un lado. Y lo otro, Gustavo, es una realidad que está conocida por todos. Hay un déficit de más de 5.000 millones de dólares. Las medidas que se han adoptado en los proyectos económicos urgentes todavía están en proceso, están en fase de implementación. Ya algunos municipios han hecho sus ordenanzas de remisión y condonaciones, empiezan un poco a ya no exigir tanto al gobierno algunos rubros, aunque algunos alcaldes siguen exigiendo todavía deudas, pero ese hueco de 5.000 millones de dólares sobre todo afecta a la obra pública. Y esperamos que la reforma a la ley de contratación pública vuelva a reactivar la construcción y la infraestructura de obras públicas. Eso se detuvo, Gustavo, por reformas absurdas a la ley que existían antes, y yo debo decir ahí que el efecto que ha causado o que está yendo a causar esto en unos, ¿qué será?, unas semanas o meses ya que vengan, es que hay un flujo económico interno positivo, porque las leyes van a empezar a dar resultados. De hecho, déjeme rescatar algo sobre este tema de obra. Usted dice que son obras, las de Manabí, que se están haciendo como obras de arrastre, digamos, con financiamiento del pasado. Pero aquí, por ejemplo, y en la provincia de la Azuay y de Cañar, ese financiamiento de la CAF para los distribuidores de tránsito de la autopista Cuenca-Azogues. Un exministro tuvo una entrevista con nosotros y dijo, eso está financiado, eso está en marcha. Eso tiene que hacerse ya. Típico de los exministros, pero ahí permítame, ese es un típico que nos han dicho. Yo ya no me como el cuento de esas cosas, Gustavo, porque ahí me escuchan mis amigos que están acá afuera. Yo les decir, hablo como sociedad, como provincia, vivimos comiéndonos del cuento. Es que el problema de ahora, Gustavo, y una vez que uno revisa eso, y eso sabemos todos los asambleístas de la Azuay este rato, es la falta de presupuesto. Es increíble. Es como
sacar su billetera y no encontrar un billete de $1, Gustavo. Eso es la realidad del país. Y eso muchas veces no se comprende por parte de la ciudadanía, porque claro, nosotros los ciudadanos que hacemos las cosas honestamente y del día a día, estamos pagando impuestos, estamos contribuyendo al Estado y no vemos que se refleja eso. ¿Cuánto genera pauta? Exacto, o cuánto está generando nuestras obras de hidroeléctricas. El trabajo sacrificado de los migrantes. Exacto, las remesas de los migrantes. Ahí está dando mucho dinero al fisco de manera directa o indirecta, pero esencialmente... Pero hay un montón de cosas que la gente debe saber. Pues yo me le digo como docente, instructor de contratación pública, le puedo decir que deberíamos mirar más hacia allá. Los sobreprecios y ciertas formas de contratación en donde usted saca esa plata, nuestra plata, Gustavo, la plata de los ecuatorianos, es increíble. Es increíble. Tuve la oportunidad, vean, y esto hay que contar. En los 3 aportes que he hecho a leyes importantes del país, los 3 se han acogido, los 3. Y en la reforma a la ley de contratación pública, siempre dije, la trampa hacen en la fase preparatoria, cuando están calculando presupuestos referenciales. Ahora hice una importante reforma, ahora vamos a ver si es que le pueden robar un centavo a la gente, porque se incorporó dentro de la colusión y vinculación, que es ese pacto entre los servidores públicos y los oferentes o los proformantes, porque antes de la trampa la ley decía los oferentes. Entonces claro, en el proceso ya los oferentes son los que se pusieron de acuerdo antes. Ahora incorporé, y este es un aporte que lo hice desde mi curul, que en la fase preparatoria, cuando usted está preparando el presupuesto, no puede hacer los trucos en las proformas que usted tenga. Entonces, ahora sí quiero ver cómo calculan el presupuesto referencial, ¿no? Incluso tuve la oportunidad de crear un subsistema en donde va a estar la UAFE, para que haga el cruce entre las cuentas de todas las personas que están participando en la contratación pública, entre los oferentes y los servidores públicos, a ver por dónde se va la plata. Porque usted sabe, Gustavo, que una vez que usted recibe el pago de los entes públicos que hacen la contratación, eso por debajo se hace transferencia, se saca la plata y empiezan a repartirse entre las personas. Ahí vamos a ver cómo mejora mucho eso, ¿no? Justamente, Adrián, uno de los principales problemas y que lleva quizás a estos hechos de corrupción, nada justifica sin duda alguna, es la complejidad de la contratación pública. También. Que toma demasiado tiempo, es una burocracia enorme ahí que realmente es imposible salir en 2-3 meses con suerte, con una enorme suerte se logra hacer una contratación en ese plazo. Eso perjudica además la ejecución presupuestaria del sector público, de unas obras que siguen esperando y siguen esperando y siguen esperando, y por supuesto, mientras más complejo es, mientras más difícil es, más corrupción. Así es. Por eso también se incorporó otra petición que hice, y esto es algo importante: se va a permitir que el CERCOP suspenda definitivamente los procesos cuando encuentra algo. El CERCOP solamente exhorta, ¿no? Ahora ya tiene la potestad de suspender directamente, y eso vamos a tener un nivel de fiscalización superior en la contratación pública. Y se incorporó un artículo, Rosana, en donde se le da la orden al CERCOP de que simplifique pliegos y simplifique formularios de ofertas, 1, y 2, elimine esta discrecionalidad que tienen y que le ha permitido al CERCOP estar sacando resoluciones todas las semanas, pues. Entonces ustedes están yendo a participar en un proceso y ya ha salido una resolución, un oficio circular, un X, entonces igualito que el SRI, que el Ministerio de Trabajo, ¿no? Lleno de acuerdos, resoluciones que ni siquiera los abogados conocemos en su mayoría, todas las resoluciones que hay, y esta amalgama, esta cantidad enorme de resoluciones, lo que hace es perjudicar la contratación pública. También se incorporó, para tranquilidad de usted, Rosana, fueron algunas observaciones importantes que nos van a ayudar a controlar y fiscalizar la contratación pública, que yo he insistido tanto en las redes desde hace años, indicando que no puede ser posible que tengamos una ley tan obsoleta hoy en día y que permita corrupción. Claro, se preocupaban solo de las ofertas, ¿no? Ahora, por fin, después de tantos años, se hizo caso. Tuve la oportunidad, vean lo que es, algún día dije que ojalá quisiera ser asambleísta para incorporar esto, y finalmente ya está este control en la fase preparatoria. Esto es un trabajo muy bueno, sobre todo para concejales, para consejeros, para asambleístas, que somos fiscalizadores de entes o de órganos colegiados. Y es una herramienta potente para fiscalización, así que hay que poner la atención a eso. Vayamos, doctor Castro, muy brevemente al tema de la minería. Usted conoció, como conocimos todos, esa acción de la Corte Constitucional que no aceptó
una acción de protección que pretendía bajar una importantísima sentencia de una de las salas de la Corte Provincial de El Azuay que defendía a Quimsacocha, que defendía ese pronunciamiento de los cuencanos en el sentido que se prohíba la explotación minera a gran escala en las zonas de recarga hídrica, en este caso Quimsacocha. En la contraparte, la Presidencia de la República, el Ministerio del Ambiente. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta situación? Hay evidencias de esto por declaraciones sueltas de uno que otro funcionario de que el gobierno persiste en su apoyo a la explotación, apoyando a Dundee Precious Metals. Yo le digo con toda claridad, Gustavo, y voy a ratificar, si existiese algún viso de que eso quieren hacer, seremos los primeros en oponernos, porque aquí hemos sido claros desde hace tiempos de que al Azuay, a nuestras fuentes hídricas no se las toca, nos pronunciamos en una consulta popular, le consultamos al pueblo, le consultamos a la mayoría de cuencanos y hemos dicho no queremos que exista minería en las fuentes hídricas, sobre todo en las fuentes de recarga hídrica de nuestra provincia, y eso hay que respetar. De tal manera que frente a eso, una herramienta tan potente como la consulta, puede venir cualquier otra de menos rango, pero usted nunca puede irse en contra de una consulta popular. De tal manera que a mí eso no me preocupa, Gustavo, porque estoy seguro de que no se va a atrever alguien a hacer eso. Lo que sí me preocupa, y me preocupa con profundidad, es que aquí no están hablando las autoridades locales lo que nosotros estamos en cambio diciéndole, pero a voz alta. Y estamos haciendo una amplificación nacional de lo que está pasando en el Azuay. Yo estoy haciendo una labor de fiscalización fuerte, y digo fuerte, profunda en los temas de minería ilegal del Azuay. Molleturo y Ponce Enríquez, vayan a ver lo que está pasando allá. Pero es de hablar con los militares nomás, la Policía Nacional. ¿De dónde se financian los grupos narcoterroristas? De acá, Gustavo. Esa es la minería ilegal. ¿Y por qué no habla nadie de la minería ilegal? Se está sacando el oro, se están llevando el oro en lingotes. Sale por el Perú y compran armamento desde allá. ¿Cómo están armándose las bandas, los grupos terroristas? Ya no son GDOs, son grupos terroristas. Desde el Azuay. Y eso nadie está diciendo. Siempre estamos diciendo, ha habido reportajes, no hagamos el tema de la... Por lo menos en este medio de comunicación lo hemos divulgado. Y hay un reportaje, Gustavo. La investigación que hizo, me parece, Código Vidrio. Hay un reportaje de la televisión peruana. A mí me entrevistaron en Panamericana Televisión del Perú. Y vayan a ver el reportaje que acaban de hacer sobre el tema del financiamiento para el lleve de armas desde el Perú al Ecuador. Y los 400 pasos ilegales que hay en la frontera sur con el Perú, en donde sale el oro de Ponce Enríquez y Molleturo, y a través de eso se intercambia por armas. Entonces, mucho más grave, Gustavo, es esto, y por ventaja, hace un mes, dentro de la Asamblea resolvimos la modificación parcial al artículo 158 e incorporamos, y eso vamos a aprobarlo ahora en consulta popular, ojalá todos votemos ahí como debe ser, que los militares ya no solamente se dediquen al tema del control de cárceles y temas fronterizos, sino además incorporamos minería ilegal. Pero sí hay que cuidar, doctor Castro, porque son parte de las herramientas de la propaganda. También el del maniqueísmo, minería ilegal y minería concesionada. Ninguna de las dos, pues, Gustavo, en el tema de fuentes hídricas, ninguna. Pero este rato la única que está operando y con magnitud es la ilegal. Grupos terroristas armados. Yo he hablado con algunos alcaldes de la Azuay, no voy a decir los nombres por seguridad, pero me han dicho es gravísimo lo que está pasando en nuestra provincia. Eso también quiere decir que hay una ausencia absoluta del Estado para controlar, porque la justificación es como el Estado no puede controlar, no se alcanza, es difícil, entonces hay que concesionar. No, al menos en Ponce Enríquez ya hubo un allanamiento fuertísimo, se detuvo a peligrosos delincuentes, terroristas, hace un par de semanas, pero falta. El problema es que los grupos armados son muy peligrosos, yo entiendo, por eso será el silencio de nuestras autoridades locales, pero por grave que sea, tenemos que hablar del tema. Miren, desde el Perú nos están viendo de esa manera, han hecho una investigación profunda sobre estas cosas. Hizo, como usted dijo, el portal Código Vidrio y más, un reportaje extenso. Sabemos quiénes se financian de eso, pero nadie dice nada y están acá, a nuestro lado, en el Azuay. Con identificación de cuál de los grupos hoy considerados terroristas está detrás de también esto. También se dijo. Bueno, el tiempo lamentablemente se nos termina. Haremos seguimiento de lo que usted señala, doctor Castro. Quisiera hacer una pregunta final también por su pasado como funcionario público.
Le pregunto directamente, ¿cómo terminar con esa actuación nociva, atentatoria a los intereses ciudadanos de los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador? Usted sabe lo que pasa aquí en la ciudad de Cuenca, en las goteras de la ciudad de Cuenca, por supuesto, donde tienen acción estos malos ciudadanos. Primero, gracias a la cantidad de recursos, oficios que enviamos a la CT y al ministro de Transporte, logramos impedir que vengan más de 250 nuevos agentes a la SUAY, porque casi me voy a parar afuera del ministerio para que eso no ocurra, y hemos evitado que llegue, porque le decía al ministro, ¿cómo puede ser posible que estos agentes que están viniendo acá a la SUAY ni siquiera tengan todavía body cams? Yo recuerdo en el 2017, cuando estuve al frente del EMOF, que les dejamos las body cams a los filmarlos, así han señalado varios oyentes en denuncias, le amenazan con llevarle preso. No, fílmenles nomás. Usted tiene todo el derecho como ciudadano de filmar a un agente civil, a un vigilante de tránsito, en este caso de la CTE, para que pueda además registrar lo que le están pidiendo si es que es del caso. Pero ahí viene la gravedad de no haberle dado dotación de body cams. Insisto, al EMOV en el 2017 le dimos body cams. ¿Y cómo así en tantos años, desde el 2021, es obligación darles cámaras? Porque esas cámaras tienen que filmar ahora todo el procedimiento. Y no tienen patrullas nuevas. Después, hay 3 convenios suscritos con la CT en el Azuay. Oña, es Ponce Enríquez y es Girón. Con ningún otro municipio ha firmado convenios de la CT para el control. Entonces, a cuenta de que 250 más era, ¿no? Y luego de aquello, Gustavo, este famoso concurso de radares que se hace a nivel nacional y que lo denuncié hace unas escasas semanas acá en Cuenca, los cuatro asambleístas de la SUAY, en este caso no los 5, 4 firmamos la petición de que se haga una fiscalización al proceso del concurso de estos radares a nivel nacional, porque primero no pasó por ley orgánica de inversión pública, de incentivos de alianza público-privada, es decir, se saltó un procedimiento grande, y luego se lanza un concurso cuando un juez de Santo Domingo había prohibido o suspendido el funcionamiento de estos equipos a nivel nacional. Entonces estamos en esa fiscalización porque dentro de todo lo nacional está también la provincia de la SUAY, y yo ya les hice conocer también a los alcaldes para que puedan tomar sus acciones también desde sus territorios, ¿no? Bien. Gracias por su presencia, doctor Castro. Muchas gracias, querido Gustavo y Rosana. Declaraciones del doctor Adrián Castro, asambleísta por la provincia de La Suay. Son las 8:10 minutos.